Hello again. Today we are going to deal with conditional sentences. Y este video lo van a ver dos veces. Como verán en el encabezado, aparece como un video para inglés 1 e inglés 2. Eso es porque en inglés 1 trabajamos solamente con los condicionales tipo 0 y tipo 1, ¿ok? Y en inglés 2 retomamos ese contenido y sumamos los condicionales tipos 2 y 3. Así que va a ser el mismo video para todas las comisiones, pero bueno, cada comisión lo mirará o completo o hasta donde considere que es necesario, digamos. So, first of all, some general implications. Dice aquí, conditional sentences must always have at least two clauses, the condition clause and the result clause. For example, if I study hard, I'll pass this subject. Seguramente esta cosa del if a ustedes como programadores les suene por lo del if-else, así que imagino que no les va a resultar tan difícil entender de qué se trata. Y acá tenemos un par de preguntas que nos pueden ayudar a introducirnos en este tema. So, what is a clause? What is the difference between a sentence and a clause? Bueno, lo que tenemos ahí entre comillas básicamente es una oración. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, comienza con una mayúscula y termina con un punto. Básico, lo que nos enseñó la seño más o menos en primer grado, ¿sí? ¿Cuál es el elemento central de cualquier oración para hacer oración? La verb phrase o la frase verbal, el verbo. Voy a llamar verb phrase en términos sintácticos al verbo principal de la oración. O sea, ese verbo puede estar compuesto de uno o más elementos. Recuerden que dependiendo del tiempo verbal, a veces el verbo es compuesto de dos elementos. O si está en modo negativo, a veces en inglés necesitamos la inclusión de un verbo auxiliar, lo cual hace que a veces la frase verbal se componga de ese verbo auxiliar que carga con la negación más el verbo, ¿sí? Bueno. Ahora, fíjense que en esta sentence que yo tengo ahí, if I study hard, I'll pass this subject, me voy a encontrar con una oración que contiene dos verbos, ¿ok? Por un lado tengo study, por el otro lado tengo el verbo will pass, ¿ok? Eso significa que dentro de esta sentence vamos a tener más de una clause. Tenemos dos clauses. ¿Qué es esa clause? La clause básicamente es como la idea de la oración que está compuesta por ese verbo más su respectivo sujeto y su objeto o complemento, ¿sí? Entonces, dentro de esta sentence yo voy a tener two clauses. Las simple sentences, las que venimos acostumbrados a escribir en inglés 1, en general siempre contienen una sola frase verbal, una sola clause. Tienen un sujeto, un verbo y su complemento u objeto dependiendo de la oración, ¿sí? Entonces, acá lo que nos encontramos son oraciones que van a tener al menos dos ideas, al menos dos clauses, ¿sí? ¿Por qué? Porque una tiene que ser siempre the condition clause, que es esta que empieza con el conector if, y la segunda clause, que es la result clause, que es como el resultado de esa condición, ¿ok? En reglas generales, esa es la estructura de una conditional sentence. Vamos a ir viendo cada uno de los tipos. El type 0. If or when you heat water up to 100 Celsius degrees, it boils. ¿Ok? Acá yo que estoy diciendo que si yo caliento agua, la someto, agarro agua, la pongo en una olla, la someto a una fuente de calor, por supuesto, sobre el nivel del mar y todas las cuestiones físicas en las que no estamos entrando, ese agua llega a 100 grados centígrados y hierve. ¿Ok? Yo acá puedo componer esta conditional sentence in two clauses. Por un lado tengo la condition clause, que solamente en el caso de las conditional clauses type 0 pueden empezar con el conector if o también con when, ¿ok? Y esa primera parte de la oración va a estar siempre en presente simple.
En este caso tenemos una condition clause afirmativa, pero no es que siempre sí o sí tengan que ser afirmativas. A veces las conditional sentences van a tener una parte en afirmativo y otra en negativo, o puede haber una interrogación también, ¿sí? Después vamos a ver en todo caso en la clase algunos ejemplos. Y la result clause, o sea, la que está en este caso en segundo lugar, también va a estar en presente simple, ¿ok? ¿Por qué las dos clauses van a estar en presente simple? Porque esta conditional sentence type 0 se va a usar for general truths, es decir, por verdades generales, para aquellas cosas que siempre son de determinada manera, es decir, cuando a determinada condición le sobreviene un determinado resultado, ¿sí? Por ejemplo, en este caso estamos hablando más bien de una cuestión de la física, no es que el agua va a poder hervir a 80 grados o a 110, hierve a 100, ¿sí? Ese es el motivo por el cual, a modo de conector, podemos introducir la condition clause también con when, no solamente decir if, no solamente si, sino también podemos decir cuándo. Si vos calentás el agua a 100 grados centígrados, hierve, o cuando calentás el agua a 100 grados centígrados, hierve. ¿Ok? This is type 0. Let's go for type 1. If Tom doesn't hurry up, he'll miss the bus. Acá tenemos también, nuevamente, una oración que contiene dos clauses. La condition clause también va a estar en presente simple, pero esta vez no podemos usar when, solamente podemos usar a modo de conector if, ¿ok? Luego tenemos la result clause. La result clause va a estar compuesta de un modal verb with future meaning, por ejemplo, will, may, can. Puede aparecer un should, puede aparecer un shall. Es menos común, pero ocurre que también se utilizan otro tipos de modales como por ejemplo el would, el might, el could, pero es menos probable en el tipo 1. Y luego siempre viene el verbo principal que como nosotros hemos visto con algunas comisiones, con otras no, va a depender cómo hayan llegado el año pasado a fin de año. Siempre que tenemos un verbo modal, el verbo que viene inmediatamente después tiene que ir en infinitivo, ¿ok? Infinitivo without to, sin el to, ¿sí? ¿Cuándo vamos a usar las conditional sentences type 1? Cuando queramos describir una situación posible y su resultado probable, ¿sí? Estamos hablando de situaciones reales, de situaciones que pueden llegar a ocurrir. Pero no es que a una determinada condición siempre sí o sí le va a sobrevenir un determinado resultado como científicamente comprobado, digamos. Acá estamos diciendo que si Tom no se apura, va a perder el colectivo. Pero bueno, puede ser que incluso sin apurarse, resulta que es el colectivo el que se atrasa y llega igual. O que justo que está saliendo de la casa tarde, se encontró con el vecino que muy amablemente lo lleva a la parada del colectivo y llega igual. O sea, no es que siempre a una determinada condición le sobreviene un determinado resultado, sino que son situaciones probables, posibles, ¿sí? Esto hace que a veces los condicionales tipo 0 y tipo 1 no terminen de quedar del todo claro cuál es el límite, cuándo puedo usar uno y cuándo puedo usar otro. De hecho, ahora con el advenimiento de las inteligencias artificiales y, por ejemplo, le pedimos al ChatGPT que nos explique la diferencia entre oraciones condicionales, lo más probable es que se mezcle el tipo 0 y el tipo 1. Con los que vienen después, que ahora vamos a pasar a describir, ya eso no ocurre, está un poco más clara la cosa. Pero bueno, hasta acá, digamos, entraría en lo que es inglés 1. Pero bueno, igual los invito a que sigan viendo el resto del video, no es tan difícil, así que lo van a entender igual y de paso, bueno, ya tienen una idea de qué se trata. Tenemos ahora entonces el type 2, que nos dice, if I had money, I would travel all over the world. Acá la condition clause se forma con el if y el simple past, ¿ok? Ese had ahí es un verbo que está en pasado simple, básicamente. Y la result clause se forma con un modal verb with future in the past meaning, que pueden ser would, could, might,
seguido del infinitive verb. Acá también puede llegar a aparecer un should, pero también no es lo más común. Estos tres son como los más comunes, ¿ok? ¿Cuándo vamos a usar las conditional sentences type 2? Cuando queramos hablar de hypothetical situations. So, the possible result of an imagined situation in the present or future. Yo acá estoy diciendo, si yo tuviese dinero, si yo tuviera o tuviese el potencial dinero, viajaría por todo el mundo, pero no tengo dinero, ergo viajo hasta Avellaneda, nada más, ¿ok? Sad but true. Entonces, para hipótesis utilizamos el tipo 2. Then, type 3. If Independiente had played better, it would have won the match. Bueno, acá hinchas me dirán distintas cosas, no me importa. Pero bueno, ¿qué estamos hablando acá? De una condition clause que tiene pasado perfecto. Por eso acá ya entramos en el terreno de inglés 2. De hecho, ya desde la type 2 veíamos estas condicionales en inglés 2. ¿Por qué? Porque todavía en inglés 1 no hemos llegado a ver el pasado perfecto. Ese had played está en pasado perfecto. Y la result clause va a tener un modal perfect, que básicamente es un verbo modal, would, could or might, los absolutamente más comunes, plus have, plus past participle. No es exactamente esto un presente perfecto porque recuerden lo que dijimos recién, que luego de un verbo modal solamente podemos tener un verbo en infinitivo. Entonces acá lo que tenemos es have. En ningún caso, independientemente de cuál sea el sujeto de esta segunda clause, podemos tener un has, ¿sí? Siempre solamente va a ser have y luego el verbo principal va a estar en pasado participio. Recordemos que en el caso de los verbos regulares, el participio va con ed al final y en el caso de los verbos irregulares me voy a tener que remitir a la lista de verbos irregulares, la tercera columna, ¿ok? Usage. We use this type of conditional sentences for an unreal situation in the past and its imaginary result. Es decir, voy a estar partiendo de una situación irreal en el pasado. Mi punto de partida ya es algo que no ocurrió y que hubiese pasado si esa condición se hubiese dado. ¿Ok? O sea, si Independiente hubiese jugado mejor, hubiese ganado el partido. Pero no jugó bien, lo empató. ¿Ok? Así que bueno, básicamente estos serían los 4 tipos de condicionales. Después tenemos mixed conditionals. Después hay como excepciones a estas reglas o distintas vueltitas para darles a estas reglas que no es lo que vamos a ver en inglés 1 e inglés 2. Ya se nos escapa un poquitito del contenido, ¿sí? Pero sepan que hay todavía un caminito más allá de esto respecto de las conditional sentences. Y lo que sí me queda aclarar es el tema de la punctuation, que es muy importante. It says, if the condition clause is at the beginning of the sentence, separate the clauses with a comma. For example, if I were you, comma, I'd study more. ¿Ok? Si tenemos la if clause al principio o la condition clause al principio, al final de esa clause, o sea, separando las dos clauses, voy a tener que colocar una coma, ¿ok? Ahora, yo también puedo elaborar mi conditional sentence al revés, comenzando por la result clause. Por eso es que debajo nos dice, if the result clause is at the beginning of the sentence, do not use a comma to split clauses, ¿sí? For example, I'd study more if I were you. Fíjense como acá tengo exactamente la misma oración que tenía arriba, pero lo que hice fue dar vuelta a las clauses. Si yo comienzo con la result clause, no voy a colocar una coma en el medio separando las dos clauses porque ya tengo el conector en el medio, el if. ¿Ok? Esto ocurre en todos los tipos de condicionales, no solamente en esta que sería como una conditional sentence type 2. ¿Ok? Y otro comentario. Puse este ejemplo a propósito para acordarme de decirlo. ¿Qué va a pasar con el verbo to be en las conditional sentences type 2, que es en las que tengo pasado simple? El verbo to be siempre va a ser were, nunca voy a tener was.
por más que nosotros hemos visto que el verbo to be en pasado simple para I, he, she or it es was y para you, we or they es were, en el caso de las conditionals siempre va a ser were, no importa cuál sea el sujeto, ¿ok? Well, I hope you find it useful.